Como saben, estamos yendo a través de una pequeña serie acerca de la pureza. Así que quiero pedirles que me acompañen a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y alguien que me ayude a encender las luces. No las apagamos para que sea más romántico cuando cantamos, sino para que se vean las pantallas. Primera de Tesalonicenses 4. Versículos 1 al 8. La pregunta que quiero hacerles ahora es: ¿estás viviendo santamente para el Señor? Y tanto hombres como mujeres podemos vivir de una manera que no sea santa para el Señor. Fácilmente cuando hablamos del tema de la pureza, tal vez podemos pensar en los hombres y lo pícaros que son y etcétera, etcétera. Pero las mujeres también pueden tener falta de pureza. Imagínate que estás en un campo de concentración. Imagínate que estás años atrás en Egipto. Eres de ese grupo de judíos que está siendo esclavo y por reclamar, por pedir que salieran, que dejaran ir al pueblo, les ponen más carga. O estás en un campo de concentración, de los que conocemos, de los que hemos visto en la historia, moviendo piedras sin sentido. Y ese es tu trabajo, despertarte para mover piedras. Comer para no morir, para que mañana sigas moviendo piedras. Y un día, sin esperanza, nunca saliste del campo de concentración y mueres. Qué vida más triste, ¿no? Qué vida sin sentido podría parecer. Y a menudo así vivimos nuestras vidas. Vivimos para trabajar. No decimos que estamos en un campo de concentración, pero casi, parece. Solo que lo ponemos más bonito porque tenemos beneficios. Pero sin sentido. Y se nos pasa la vida hasta morir. Pero hay una gracia divina que nos urge a creer, a tener esperanza y a saber que la vida no es un sinsentido, que la vida no es superflua, que la vida no es superficial, que no se trata esto que estamos haciendo solo de conocer al Señor un poco y de venir y tratar de aplacar nuestras almas. No, Dios realmente tiene un propósito para ti y para mí y quiere que vivamos de una manera santa, de una manera apartada para Él. Que no solo seamos un empleado, un trabajador, un padre haciendo lo que se debe hacer, no, sino que todo lo que hagamos lo vivamos y lo hagamos con santidad delante del Señor. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. Y eso es un estándar difícil porque nadie es santo. Si fuera solo por ley, la Escritura dice: sed santos porque yo soy santos. Entonces, se acabó ahí. No hay buenas noticias. Si no eres santo, no vas al cielo. Punto. Pero a través de Jesús se nos ha dado el privilegio, la oportunidad de venir a ser hechos hijos de Dios. Y hemos sido apartados para vivir para Él. Eso es lo que hemos estado estudiando en Efesios todo este tiempo. Esto es casi 1 año y medio, creo. Que debemos vivir de una manera para que confirme lo que somos. Hemos sido apartados con el propósito de servir a Dios, con el propósito de amar a Dios, con el propósito de vivir para Dios. Va más allá de una simple religiosidad. No se trata de venir o no venir a la iglesia. Va más allá. Quiere decir que todo en la vida lo hacemos para la gloria de Dios. Soy el mejor empleado, el mejor empleador, el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor hijo, el mejor abuelo, el mejor estudiante. Pablo escribió a los tesalonicenses para exhortarlos a vivir bajo los estándares de Dios, de manera similar a lo que hizo con Efesios. Él les pide que vivan una vida santa, digna del nombre de Dios. Y Pablo no les está diciendo simplemente háganlo porque sí. Les está hablando a creyentes, les está hablando a aquellos que se reconocen como hijos de Dios y les dice: vivan como Dios quiere que vivan, porque ustedes son hijos de Él. Deben entonces conformarse a ser como Él es. Hoy hace sentido solo si tenemos presente la eternidad. Sabía que tendrían oposición, así que él enlaza el presente con el futuro. Miren el versículo 16 de 1 Tesalonicenses 4.
Vivimos en santidad, puesto que, versículo 16, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Pablo añade un elemento adicional, y no solo está diciendo que por nuestra posición, también está ayudándonos a ver escatológicamente, está ayudándonos a pensar en el futuro, está diciéndonos debemos vivir de manera santa porque el Señor va a regresar por ti y quiere encontrar una iglesia santa, sin arruga, sin contaminación. Nótese que eso no quiere decir que nadie va a pecar, y que solo aquellos que no estén pecando en ese momento, como yo pensaba cuando era jovencito, y tenía terror, y me comía las uñas, pero ¿cómo? Señor, te pido perdón. Y luego veo a Miguel y me caía mal, y pensé mal, y el Señor vino en ese momento, y ya me dejó, porque odié a Miguel en ese momento, o porque pensé mal. No quiere decir que vamos a ser hallados sin pecado. Quiere decir que no nos vamos a caracterizar por una vida en pecado. No somos más esclavos del pecado. Servimos al Señor, pero con la mirada puesta en aquello que Él ha hecho, nos ha llamado de tinieblas a su luz admirable, con la mirada puesta en que aquí no solo estamos al azar y tratando de llevarla, y este es un club social que hemos hallado bonito porque hay bastantes hispanos y las hermanas cocinan rico, y pues no hay muchos hispanos y nos sentimos bien, y otros hermanos que aman a los hispanos también están con nosotros, y qué lindo, y todos felices tratando de llevarla. Solo esto no se trata de eso. Se trata de presentar a todo hombre, a toda mujer madura en Cristo. Se trata de que el Señor nos encuentre preparados, como esas vírgenes que tenían aceite en sus lámparas. Se trata de que el Señor nos encuentre como Él quiere que nos encuentre, como Él quiere encontrarnos, perdón. Se trata de que demos gloria a Dios con nuestras vidas, teniendo la expectativa de que esto es pasajero. Estamos acá para prepararnos para nuestra morada eterna. Las decisiones que tomemos en esta vida son las que van a marcar toda la eternidad. 30, 40, 50, 60, 70, 80, dicen los más fuertes. Y los que ya son extra, súper, ultra fuertes, pero eso ya no lo dice la Escritura, 90 y 100 tal vez. ¿A cuántos años llegaremos? Lo que sea que el Señor nos dé de vida acá, es en vida que decidiremos nuestro destino final. La vida no está para ser vivida a nuestro antojo. La vida no está para pasarla bien. La vida está para vivirla para el Señor y para sus propósitos. Con base en 1 Tesalonicenses 2, del 1 al 8, Dios quiere darte 2 señales de advertencia que te ayudarán a vivir como Él requiere de ti. Lo tienen en su boletín. 1, cuídate de vivir tu vida desagradando a Dios. Y veremos el mandato y el porqué del mandato. Y el otro domingo veremos el segundo. Cuídate de vivir tu vida inmoralmente ante Dios. También un mandato y el porqué del mandato. Pero veamos entonces la primera advertencia en el versículo 1 de Tesalonicenses 4, del 1 al 8. Leámoslo todo solo por contexto. Por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Nótese que los tesalonicenses no es que no estaban andando en santidad, en términos generales estaban andando bien, pero les advierte. Esto quiere decir que puede ser que este caso no te aplique a ti hoy, pero igual debes estar en alerta. Pero ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Equipara la abstinencia de inmoralidad sexual con la santificación. Versículo 4, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza,
sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino al Dios que le da a ustedes su Espíritu Santo. En pocas palabras, aquel que rechaza en obedecer los mandatos que el Señor quiere, está rechazando a ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que está alertándonos y diciéndonos: alerta, eso no es así, no puedes seguir haciendo eso, no puedes seguir viendo eso, no puedes seguir tocando eso. Le rechazamos. Versículos 1 y 2, veremos el mandato. De nuevo, por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús. Vean cómo hay dos verbos ahí: os rogamos y os exhortamos. Y de hecho, un poquito antes, cuando dice por lo demás, hermanos, Pablo está preparando sus oídos para introducir esta nueva sección. Pablo les había dicho en el capítulo 3, versículo 8, si lo tienen ahí, dice: porque ahora sí que vivimos si ustedes están firmes en el Señor. Él ora también que los tesalonicenses, versículo 11 al 13 del capítulo 3, permanecieran firmes. Dice que el Señor les haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Nótese, a diferencia de Pablo en Efesios, todo el contexto es por su posición, por lo que son, que en Tesalonicenses también es. Lo leímos en el capítulo 1, en el capítulo 4, versículo 1, dice que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan. Reconoce que son cristianos a quien le escribe, pero nótese el peso del futuro que está poniéndoles. El peso escatológico, que es lo que quiere decir las cosas del futuro. Es decir, el Señor va a regresar. Esto no se trata solo de pasarla y de vivir una vida tranquila, sin problemas. Se trata de que el Señor va a regresar por su iglesia. El Señor va a venir a buscarte y quiere encontrarte santo. Por eso Él dice, a fin de que Él afirme en el versículo 13, sus corazones irreprensibles en santidad, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Recuerda también Pablo aquí lo que mencionó en el 2.12. Yo sé que no tienen el contexto de toda la carta ahorita, pero en el capítulo 2, versículo 12, dice: para que anduvieran como es digno del Señor, que los ha llamado a su reino y a su gloria. Nótese lo mismo, la idea escatológica. Los ha llamado no solo a vivir una vida santa, pero dice, los ha llamado a su reino y a su gloria. Esto no es presente, es futuro. Pablo está preparándote. Los 10, 20, 30, 40 años que te queden, te está preparando para que puedas vivir verdaderamente para Él. Y Pablo apela a ellos con dos verbos. Dice, rogamos y exhortamos. Ahora casi no usamos el rogar. Tal vez a tu mamá le ruegas, deja de rogar, niño. Tal vez a un profesor que te metiste con problemas cuando estabas pequeño le rogabas. Pero esa palabra no la usamos tan a menudo, es bastante fuerte. Rogar quiere decir pedir, cuando un maestro presiona a alguien acerca de cómo vivir. Pero la idea o la noción es muy fuerte, es muy intensa. Pablo está rogándoles, implorándoles que acaten lo que él está diciendo. Pero no solo les ruega, sino también les exhorta, como vemos ahí. Y eso tiene que ver con enseñarles en el Señor Jesús. Pero ¿qué les está exhortando o qué les está rogando a hacer? Dice que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden más y más. Le hace que este no es un llamado únicamente a aquel que anda mal. Puede ser que tú estés bien en comunión con el Señor, que estás viviendo una vida pura, una vida santa, pero ojo, este es un llamado a continuamente examinarnos. Los nuevos discípulos recibieron este código cristiano
de comportamiento con base en la enseñanza de Pablo. Pablo estuvo con ellos y les había dicho cómo debían conducirse. Esto no es la primera vez que les decía, está recordándoles algo, enseñanzas que ya les había dado estando con ellos. En Colosenses capítulo 1, versículo 10, dice que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto es lo que Dios espera de nosotros, esto es lo que Dios le había dicho a su iglesia. Muchas de estas cartas se circulaban también a través de las iglesias, como es el caso de la carta a los Efesios. Y dice que anden como es digno del Señor. ¿Cómo es esto? Agradándole en todo. ¿De qué manera? Dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, porque a medida que le crecemos más, sabemos lo que le agrada más y vamos a conformar nuestra mente a la mente de Cristo. Luego dice cómo recibieron de nosotros instrucciones, regresando a Tesalonicenses. En el capítulo 2, no solo cuando había estado entre ellos, pero en el capítulo 2 les había recordado de cómo debían conducirse. Y mientras estuvo con ellos, les enseñó o les instruyó acerca de la manera en que deben andar, dice que les había dicho. O sea, no solo les dijo, pórtense bien y sean buenos, les había sido muy específico de cómo debían comportarse por lo que eran, pero también por el futuro, porque el Señor regresaría por ellos. La Reina Valera 60 dice, como os conviene. La Biblia de las Américas acerca de la manera en que debéis andar. Reina Valera, como nos conviene. ¿Pero acaso esto es obligatorio o no? El hecho que diga cómo les conviene. ¿Qué tal si tu mamá cuando eras chiquito y te decía, mira, si quieres saber lo que es bueno, vete a tu cuarto? Te convenía ir a tu cuarto, ¿no? Era mejor irte a tu cuarto que esperar lo que ella iba a hacer. Básicamente era un mandato. Pablo está diciendo, debemos andar, debemos hacer esto que él nos está diciendo hacer. Vayamos a Hechos, capítulo 5. Hechos 5, versículo 29. Los apóstoles, y no era la primera vez que pasaba, les habían pedido no predicar en el nombre de Cristo. Versículo 28 del capítulo 5 dice, les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas, y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Podemos regresar a Tesalonicenses. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro y los apóstoles sabían que lo que Dios había dicho era un mandato. Sabía que tenían que hacerlo. Sabía que debían obedecer, que debían ejecutar lo que Dios les había hecho. Es el mismo peso de la palabra acá. Está diciéndole, deben andar. Andar tiene que ver con caminar o conducirse. Y no de la manera que caminamos literalmente. Unos caminan con las piernas más abiertas, unos caminan con las piernas más cerradas, unos caminan como que son caballos peruanos, otros caminan corriendo. Todos caminamos diferente. Unos caminan agachados, otros rectos, otros seguros, otros zapateando. Isaías capítulo 42, versículo 24 dice, en sus caminos no quisieron andar, ni obedecieron su ley. El Señor no está hablando meramente de algo, de cómo caminan las personas. Está hablando acerca de cómo nos conducimos espiritualmente, cómo nos conducimos, cómo caminamos, cómo andamos en Él, en el caminar cristiano. Debemos tener cuidado con la manera en que andamos, está diciendo Pablo. Isaías lamenta
diciendo, en sus caminos no quisieron andar ni obedecieron su ley. Esto es lo contrario, no quisieron obedecer, no quisieron andar como el Señor les había dado, les había dicho. Y Pablo les dice a los tesalonicenses, nosotros debemos conducirnos en el temor del Señor, por lo que somos y por la esperanza futura también. Agradar tiene que ver con, agradar a Dios es una regla fundamental para la vida cristiana. Miren Romanos 15, rápidamente. Romanos 15. ¿Qué quiere decir agradar a Dios? ¿Quiere decir hacer una oración antes de comer o al despertarme? Es la misma palabra que encontramos en Romanos 15 del 1 al 3. Así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a él mismo, antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. El Señor quiere que agrademos a Dios, que busquemos hacer no lo que nos agrada a nosotros, que es el problema en que nos metemos, porque a mí me agrada esto, pero el Señor me ha dicho que no lo haga, o esto me va a conducir al mal, o tal vez esto no es malo, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica, decía Pablo. Y esto que es lícito me va a conducir a un lugar que me va a poner de manera complicada y que no voy a poder agradar a Dios. Pablo está diciendo que conduzcan sus vidas de una manera que sea agradable a Dios. Creo que todos hemos olido un perfume feo. Tal vez te acercaste a alguien y respiraste sin querer y fue como O tal vez era, no sé, le voy a decir así, tal vez en Europa, por ejemplo, no se bañan todos los días o tan frecuentemente, y por eso el agua de perfume que vemos en las colonias son francesas, porque la gente se baña de perfume. Pero el problema es que si tú andas sudado y no te bañaste y te pones perfume y no te lavaste el pelo y te pusiste perfume y perfume sobre el perfume y jabón, es una mezcolanza de olores y sabores que no es tan agradable, ¿no? Y tal vez te acercaste a una persona como, hola hermana, ¿qué tal está? Y sientes el ¿no? Pero qué agradable es, qué rico, qué rica colonia, qué rico perfume. A propósito, ¿qué perfume usas? Queremos oler algo agradable. O tomamos una flor tal vez de un jardín, la olemos y, ¡oh, qué agradable! Y el otro día los niños encontraron un vaso que estaba sucio y yo no sé por qué lo olí. Mala idea. Olía feo. Tú no quieres quiero ponerle agua a esto y bañarme con esta agua. No, porque huele feo. Nadie quiere esto. Esta es la idea. Debemos vivir en orden para agradar a Dios. Que nuestra conducta, que nuestra vida piadosa, que lo que hacemos, no lo hacemos para no sentirnos culpables, lo hacemos para agradar a Dios. Lo hacemos para que los demás puedan sentir qué fragante aroma, pero es para el Señor. No es para nadie, no es para los hombres. Y Pablo les continúa diciendo como de hecho ya andan. Pablo no los está exhortando por algo que estaba pasando, sino que estaba advirtiéndolos porque sabía el peligro, porque sabía lo que les rodeaba típicamente. Y está diciéndoles, aunque ustedes no andan, afuera hay mucho de esto. Y no sé cómo estén sus vidas, estamos hablando de vivir vidas piadosas, de vivir vidas en pureza. No sé si verdaderamente estás viviendo en pureza para el Señor o no. Si no lo estás, este mensaje es para ti. Y si lo estás, este mensaje es para ti.
Porque el mundo afuera constantemente está lleno de impureza. Está lleno de atracción para nuestros ojos. Está llena de cosas que nos van a hacer pecar. Está llena de cosas que nos van a atraer. Hablando de perfume, no sé si se acuerdan una caricatura antigua, no sé cómo se dirá, pero era algo como Pepe Le Pew. Era un zorrillo, no sé si se acuerdan, pero este zorrillo, había una zorrilla, me imagino que así se dice. Aparecía la zorrilla y la zorrilla tiraba un perfume. No sé si, ahora pensándolo, no sé si es su misma fragancia esa que tiran. Pero bueno, el punto es que la fragancia de la zorrilla atraía al zorrillo. Y él se enamoraba y ya ven cómo son las caricaturas. Flotaba siguiendo el perfume hasta que llegaba a la zorrilla. Así está el mundo tratando de atraernos. Así como atrajo a los hombres ayer la carne y el olor de la carne, seguro cuando entraron sintieron, ahí se olvidaron de que Alma se había quedado en casa, de que ahí, chao. No, es mentira, a ver, no le pasa eso. El punto, los tesalonicenses debían abundar más y más, como dice al final del versículo 1. Abogaba en contra del letargo y de la complacencia. No te conformes, ten cuidado, no te quedes ahí ido. Pablo les instruye cómo debían caminar agradando a Dios. Lo que les dice no es nuevo, les está diciendo un recordatorio de lo que ya les había dicho, tanto presente como también estando con ellos como también en los capítulos anteriores. ¿Pero por qué? Bueno, vimos que en cierto sentido Él les está diciendo, ya les había dicho que porque eran del Señor, en otro porque el Señor iba a venir, pero en el texto Pablo argumenta también. Versículo 2 dice, pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. Pablo refuerza que lo que les está diciendo, que el llamado de atención, la exhortación que es fuerte, les está rogando, por favor, anden como Dios quiere que anden. Se los ruego, se los imploro, los exhorto a que lo hagan. No era, miren si quieren, yo sé que el mundo es atractivo y que si ustedes quieren, prueben todo lo que quieren, pero miren, muchachos, la verdad que puede ser que les vaya mal y yo como apóstol los amo, pero por favor, sí, por favor. Yo aquí les voy a tener unas golosinas, si ustedes no miran cosas malas, si ustedes se cuidan. Pablo no les está diciendo así. Pablo no les está hablando como un abuelito. Pablo les está hablando de parte de Dios, por eso dice esto, por autoridad del Señor Jesús. Él como apóstol tenía autoridad apostólica delegada directamente del Señor. El Señor le había hablado a través del Espíritu y escribe a los tesalonicenses. Les da instrucciones con ordenanzas apostólicas e autoritativas. No hay más apóstoles hoy en día. Solo fueron estos los originales. Habían marcas del apóstol que hemos visto en otra ocasión. Tenían autorización completa para hablar de parte de Dios de esta manera. Y quedaron plasmadas en el Nuevo Testamento o en lo que vino a ser el Nuevo Testamento. Por eso puede decir que es con la autoridad de Jesús, porque Él como apóstol no estaba hablando por sí mismo, aunque tenía autoridad apostólica. La fuerza de sus palabras no yacía en que Él fuera un gran escritor, un gran orador, que lo era, un estudioso. No, su autoridad residía en que hablaba de parte de Jesús. Apóstol quiere decir simplemente enviado. Él había sido el enviado de parte de Jesús para hablar de parte de Él. Él lo había probado, aprobado y enviado. En 1 Tesalonicenses 2:13 lo vemos claramente, esto que les estoy diciendo. 1 Tesalonicenses 2:13, son 2 capítulos atrás. Dice, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes
los que creen. Él mismo está diciendo, la autoridad no es mía, yo no soy mejor que ustedes. Posicionalmente el Señor me puso como apóstol, pero yo todo lo que estoy haciendo es hablar de parte de Dios y por eso les hablo de esta manera. Por eso les estoy diciendo con autoridad, vivan para Él. El Señor quiere que vivan para Él, para sus propósitos. Pablo básicamente quiere resaltar que en cuanto a la santidad, el cristiano no puede descansar en su conciencia o en las costumbres, sino en el estándar de Dios dado a través de Jesús y el Espíritu Santo y aplicado por los apóstoles. No podían dejarse fiar, no podían confiarse en la cultura en lo que estaban rodeados. Tesalónica era un puerto muy famoso, llegaba de todo. Hodge no es un puerto, no llega de todo, no todo el tráfico pasa por aquí. Y aún así, la maldad, la atracción está a la luz del día. Y también Mount Ridge y otros lugares, ¿no? Para que no se sientan excluidos. Bueller. Pablo les recuerda en el versículo 2 de la autoridad divina detrás de su enseñanza. No era opcional, era mandatorio. Eran obligatorias porque venían del Señor y no de los hombres. Tal como Pablo mismo atestigua que ellos lo tomaron fielmente. Imaginemos nuestra vida como una casa. Imagina tu vida como una casa. Podremos creer que es suficiente que tengan una ventana sencilla, pero Dios quiere que tengamos la mejor ventana. Puede ser que tú tengas algunos electrodomésticos, pero Dios quiere que tengas lo mejor. Tal vez te conformas con tener un foco o una lámpara. Dios quiere que tengas el mejor sistema eléctrico. Tal vez te conformas con tener un techo, un tejado suficiente para que el agua no pase por. Dios quiere que tengas el mejor tejado con insulación, que aparte el calor, que no entren bichos. Hermano, ¿estás viviendo para Dios? ¿Estás buscando agradarle en todo lo que haces? ¿Estás buscando que tus acciones, que tus palabras den gloria a Dios en todo cuanto haces? Y vamos a introducir el segundo punto porque este es más extenso. Pero cuídate de vivir tu vida inmoralmente ante Dios, dice el versículo 3 al 6. ¿Cuál es el mandato? Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. El primer punto fue que nos cuidemos de vivir nuestra vida desagradando a Dios. Cuídate de desagradar a Dios. Cuídate de vivir de una manera que no le agrades. Más bien, sea un olor fragante. Más bien, alaba con tu vida al Señor con todo lo que hagas. Pero luego les dice, continúa diciendo y continúa con el argumento, cuídate de vivir tu vida inmoralmente ante Dios. Y dice que esta es la voluntad de Dios. No lo dice tan sin darle tanta vuelta. Esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiere de ti. Quiere que vivas una vida santa. Porque esta es la voluntad de Dios, dice, nuestra santificación. Cuando leo esto siempre me impacta. Porque sabemos que muchas cosas son la voluntad de Dios. Y sabemos que cantamos para la gloria de Dios y debemos vivir toda nuestra vida para la gloria de Dios. Pero cuán a menudo pensamos que lo que Dios quiere es nuestra santificación. Aquello con lo que tanto luchamos. Dios quiere que seamos santos porque Él es santo. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere para tu vida, que tú crezcas en santidad. Él sabe tus faltas. Cantamos siempre, y creo que vamos a cantar ese canto ahora al final, su gracia es mayor. Nuestras faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Tú podrás engañar a tu prójimo, me podrás engañar a mí,
pero no podemos engañar al Señor. Sabemos toda esta lista de faltas, toda esta lista de pecados con los cuales fallamos. El Señor quiere santificarte por completo. Quiere prepararte para ese día cuando Él regresará por los suyos. O sí, el Señor te lleva a su presencia antes de que Él venga por todos. De la misma manera, Él quiere que estés listo, quiere que estés preparado, quiere que poco a poco tú mueras a tu yo y que sea Cristo el que crezca en tu vida. Él quiere que cada día seas un poco más conformado a la imagen de su Hijo, que cada día le conozcas más, para que mueras a ti, para que no sea Juan, Pepe, Cheyo, María, Marta, para que no sean estas personas, para que no seamos nosotros los que vivamos, sino que sea Cristo el que vive en nosotros, para que cada día, poco a poco, nuestra mente sea más como la de Cristo, porque conocemos la palabra, habitamos en la palabra, porque estamos sometiendo nuestros deseos a la voluntad de Dios, porque sabemos que lo que Él quiere de nosotros es nuestra santificación. ¿No es eso de mucho ánimo? Saber que el Señor quiere santificarte. Y la santificación es un proceso que depende de dos. Claro, a través de su palabra el Espíritu te va a santificar, pero también la santificación depende de tu esfuerzo. Tú debes abrir tu Biblia y luchar con esto y hacer morir el pecado y revestirte, quitarte esas ropas malolientes que se te vuelven a pegar. A ustedes siempre andan olorosos. Su ropa siempre huele 10. No, hay que quitársela. Y nos ponemos una nueva y otra vez hay que tirarla. A veces hay que quemarla. Continuamente debemos estar haciendo esto, renovando nuestra mente, trayendo todo pensamiento cautivo. Eso es a lo que se refiere la Escritura. El Señor quiere que verdaderamente vivamos vidas santas, que vivamos para Él. Este proceso no lo hacemos solos, no solo nos dice, mira, ahí ve tú cómo mejoras. Ahí hazle y trabájale fuerte y... No. Gracias a Dios que no es algo solo de una parte, es de dos partes. El Señor está con nosotros. El Señor está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Al mismo tiempo, ya que es Dios, dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su Espíritu reside en nosotros, ayudándonos a entender su palabra, contristándose cuando pecamos, convenciéndonos de pecado. No estamos solos, pero el hombre debe trabajar. Debemos trabajar, debemos hacer morir las obras de la carne. Debemos reconocer, Señor, esto no está bien. Y lo cierro, y lo apago, y lo tiro. No va a ser como por arte de magia que va a aparecer un dedo, como cuando Daniel, y apareció un dedo y dice, ya no veas más tele. Lee más la Biblia. No va a aparecer así. O estás leyendo un paquín, lo que sea, y la mano viene y te cierra el paquín. Y tú, el mensaje del Señor. No. Eres tú el que debe hacerlo. Eres tú el que debe buscar. Eres tú el que debe ponerse de rodillas. Somos nosotros los que debemos decir, Señor, ayúdame. Ayúdame a morir a mí, que no sea yo, sino que sea Cristo en mí, como dice Gálatas 2:20. Esa es la realidad, que en Cristo estamos juntamente crucificados. Y que ya no vivo yo, esa es la verdad objetiva, mas vive Cristo en mí. Pero estamos en un proceso de santificación y Dios quiere nuestra santificación. La santificación procede de Dios. Miren en Romanos 12:2. Romanos 12:2. Por tanto, hermanos, desde el 1, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo,
aceptable a Dios, es decir, santificación, que es el culto racional de ustedes, es la adoración de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense. ¿Cómo? Mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. No está diciendo quédate ahí en trance y ora mucho y el Señor va a venir y... No, dice renueva tu mente para que puedas tú verificar ahí en el momento de la prueba, de la tentación, cuál es la voluntad de Dios, aquello que es bueno, aceptable y perfecto. Requiere trabajo, requiere que tú renueves tu mente. Esa renovación de la mente, Efesios dice que es vivir llenos del Espíritu de Dios. En Colosenses lo vimos, es que la palabra mora en abundancia en nosotros. Es lo mismo, habla de una santificación. A medida conozcamos más la palabra, a medida estemos más llenos de la palabra de Dios, vamos a poder renovar nuestra mente y vamos a ser llenos de Dios. No es a través de cantar cánticos que nos hagan llorar y sentir escalofríos. Es a través de la palabra de Dios morando en abundancia en nosotros, que entonces el fruto va a comenzar a surgir. Y esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento nos va a llenar. Hay algunos que a menudo creen que después de cantar alguna canción bonita y sintieron la presencia de Dios y eso se va, y esa paz se va. Pero la paz que Dios te ofrece, la paz cuando verdaderamente eres lleno de Dios, esa no se va, esa permanece. A medida que el creyente se somete más a Dios, su mente disfrutará una habilidad creciente de entender más y más su voluntad. La habilidad para conocer la voluntad de Dios es para todo aquel que sigue a Cristo. Podemos conocer su voluntad. Es que quiero que Dios me hable y me diga qué hacer. Bueno, ya habló. Leamos la Biblia y pidamos que el Espíritu Santo nos dé discernimiento y que te haga saber si esto es correcto o no, si esto es pecado o no. La voluntad de Dios es eso que Dios quiere. Y sabemos que su voluntad es, lo acabamos de ver, nuestra santificación. Dios quiere, esto es hermoso, esa obra que un día comenzó, según Filipenses 1, Él quiere terminarla. Él quiere terminarla. Y algo que va a ser cierto cuando estemos en la gloria es que va a ser evidente que el Señor te sostuvo hasta el fin. Y si pudiéramos ver, no sé si vamos a poder ver una película de toda nuestra vida y de cómo el Señor nos salvó y de cómo el Señor estaba moldeándonos y cómo el Señor nos quitó una persona para traernos bendición y cómo el Señor nos quitó una bendición para aparentemente traernos una, no quiero decir maldición, pero casi. Pero veremos cómo todo fue parte orquestada del plan de Dios para sostenernos. Dios quiere preservarnos hasta el final. Dios quiere terminar esa obra que un día comenzó en nosotros. Y esto es hermoso, porque no está satisfecho. Quiere llevarnos hasta el final, pero quiere y sabe que tú eres parte también del proceso. Por eso Pablo te ruega, Pablo te implora, Pablo te exhorta a que vivas santamente. La voluntad divina no es una información que está parametrizada y a la cual todos tienen que alinearse. No, se refiere a lo que un Dios personal desea. Jesús también definió el discipulado como hacer la voluntad del Padre. Vamos a Mateo 12. Mateo 12:50. Uy. Dice así: porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Él definió el discipulado como hacer la voluntad del Padre.
No aquel que me dice Señor, Señor, no aquel que iba a la iglesia, sino aquel que hace la voluntad del que le envió. Entonces, ¿qué es lo que Dios desea? Lo hemos visto, nuestra santificación, nuestra santidad, que vivamos puros para Él. Y nótese que santidad no es adherirse a un ritual del templo, ni someterse a la Torá, como algunos creen. No es simplemente separarse, no es separación sin más implicaciones éticas. No quiere decir aléjate de la sociedad y hazte un ermitaño. Y no manejes carros. Y no uses tarjetas de crédito y no tengas tecnología. No es algo abstracto o simplemente una verdad posicional. No es simplemente una característica corporativa que la iglesia se va a aislar y no vas a tener amigos y no vas a hablar con nadie y solo vas a trabajar con gente que es cristiana y a la gente que no es cristiana no le vas a hablar. No se trata de esto. Dios define la santidad. En Levíticos 20:26 dice, me seréis santos, porque yo soy santo. Él es la santidad. Él es quien define esto. El Antiguo Testamento está plagado de versículos así que describen cómo la santidad está basada en Dios mismo, en Yahweh mismo. La santidad es teocéntrica, quiere decir que se centra en Dios, no está centrada en el hombre. La santidad significa conformarse al carácter de Dios y rechazar lo que no está de acuerdo a su carácter. Un tesalonicense podía ver a través de la bahía y ver hacia el monte Olimpo. Sin embargo, los dioses que vivían ahí eran lo opuesto de ser un modelo a seguir. Nuestro Dios sí es un modelo a seguir y nos llama a ser santos porque Él es santo. Cuando les está diciendo esto, que Él desea su santificación, está diciéndoles lo contrario a lo que veían hacia afuera. Tesalónica podían ver el Olimpo, literalmente con sus ojos lo podían ver a través del mar, del agua. Pero si ustedes conocen un poco de mitología griega, no había nada de santidad en ellos. Estaba llena de suciedad, de engaño, de impureza. Y Él no se está refiriendo a ninguno de esos dioses, que eran los dioses famosos de esa época, ni Diana de los Efesios tampoco, que era popular, diosa de la fertilidad. Les dice, el Dios que es santo. No esos pseudodioses, el Dios que es santo. Les pide ser santos. Que con ese pensamiento nos quedemos antes de entrar al resto del texto el otro domingo, a razones o maneras de cómo abstenernos de pecar en contra del Señor, cómo abstenernos positiva y negativamente. Que el Señor nos ayude a saber que Él es un Dios santo que demanda santidad, requiere santidad de su pueblo. Sin santidad nadie verá al Señor. Y sabemos que en última instancia nuestra santidad es posicional, porque es por lo que Cristo hizo en la cruz, porque Él vivió una vida perfecta que pagó como sustituto en lugar de nosotros. Es que podemos ver la gloria de Dios. Es que podemos siquiera decir, Señor, gracias por este día y no ser consumidos. Por la bondad del Señor es que podemos hacerlo. Nunca decayeron sus misericordias, sus bondades. Que el Señor nos ayude a reconocer esto, que es únicamente por y en Jesús que estamos posicionados en Él. Pero aún tenemos que navegar nuestra santificación. Y van a haber poderes que van a estar tratando de hacernos alar. Va a estar nuestro yo pidiéndonos ayuda, una manita. Va a estar esa ropa sucia apestando nuestro cuerpo que debemos continuamente quitárnosla. Que debemos quitarnos la mugre entre los pliegues que tenemos o debajo de las uñas o lavarnos los dientes porque, oh sorpresa, se ensucian. Igual es nuestra vida cristiana. El Señor quiere que vayamos de gloria en gloria avanzando, no como el cangrejo, que aunque no, la gente piensa que va para atrás, pero van de lado. De todas maneras, no van para adelante. El Señor quiere que avancemos de gloria en gloria. Quiere que nos conformemos a su imagen, que vivamos vidas santas porque Él es santo. El mundo
te va a seguir tratando de tirar, de llevar con ellos. El mundo está lleno de impiedad. El mundo está lleno de suciedad. El mundo es una feria constante, tratando de ofrecerte la diversión de turno para quitarte tu dinero, tus afectos, tu atención, tu amor. Para darte de regreso, ¿qué? Nada. Para quitarte todo. Y dejarte sin nada. Y exprimirte. Esto es lo que el mundo quiere de ti. Hablamos de picar piedras en un campo de concentración. Bueno, esto es lo que el mundo quiere de ti. Usarte, exprimirte y desecharte. Últimamente hemos estado comprando unas esponjitas para lavar los platos. Entonces, ¿por qué? Con el tiempo van perdiendo la capita de arriba. ¿Se acuerdan que antes era la verde, esa tradicional? Al menos en El Salvador esa era la verde tradicional, que esa pues el mascón. Pero hoy hay de todos los tipos y colores. Y bueno, esa tiene una parte más suavecita que no limpia nada, que no sé para qué existe. Y la otra es una parte corrugada. Entonces uno le hace así, le hace. Y después de hacerle varias veces, se van perdiendo los pelitos o lo que sea que sea. Y al final se pierde todo, se va, se lava. Con el tiempo se va. ¿Y entonces qué toca? Pues tirarla. Ya no sirve para nada. Esto somos nosotros para el mundo. Esto quiere el mundo de ti. Sacarte el jugo, quitar tu atención, tus recursos. Oh, sorpresa, el gobierno no quiere lo bueno para ti. El gobierno quiere sacarte todos los impuestos que te pueda sacar. Y quiere que votes para el de turno para beneficiarse de ti. Y el médico quiere que te enfermes para darte medicina y que vayas donde él. Así funciona. Y eso te lo digo, dos cosas, entes que deberían ser buenos. Pero todo el mundo está conspirando para quitar de tu atención, de tus recursos, de tu amor hacia Dios, de desviar la atención. Ya sea el mundial de fútbol, el Super Bowl, lo que sea, todo está tratando de apartarte de Él. Todo está tratando de usarte para sacarte el último jugo, hasta que ya no tengas más jugo que dar, y tirarte. Lo que el Señor quiere de ti es tu santificación. El Señor quiere terminar lo que comenzó. La pregunta es, ¿tú eres hijo de Dios? Y sabes que esto es cierto. Evalúa tu vida. ¿A quién vas a servir? No, es que en mi empresa a mí me valoran un montón y he trabajado 30, 40 años. Al final no vas a tener fuerzas, te van a dar una patada, tal vez, o tal vez te dan una plaquita chiquita de madera que cuesta $12, la vas a colgar de tu cuarto y no vale nada. ¿Es eso? ¿Eso es una plaquita? ¿Es eso lo que quieres para tu vida? Porque Dios tiene para ti la vida eterna. Dios tiene para ti cosas que ojo no vio ni oído oyó. Dios tiene para ti una morada celestial. Permanece puro. Vive para Él. No vivas para este mundo. No escuches los cantos de sirena. Huye. Huye de las pasiones juveniles, le decía Pablo a Timoteo. Huye. Aléjate. No dejes ser vencido de lo malo. Confiemos en el Señor. Les pido a ponerse en pie y que terminemos cantando Su gracia es mayor. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a vivir para ti, Señor, para tu gloria. Ayúdanos a vivir como hombres y mujeres que se saben necesitados de ti y que reconocen profundamente lo que tú has hecho por nosotros. Permítenos vivir, Señor, para ti, alejarnos del pecado, vivir puros como hombres y mujeres
Se ve la pureza diferente a veces en hombres y mujeres, como veremos la otra semana, pero igual necesitamos vivir puros. Que nuestras manos, nuestros labios, nuestro corazón sean para ti y no para los deleites de este mundo, Señor. En nombre de Jesús oramos. Amén.